¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal si saluda al que está a su lado, por favor? Salúdelo, por favor. Dígale bienvenido. Si ya saludó al del lado, salude al del otro lado. Al de adelante y al de atrás. Dígale qué lindo te ves el día de hoy. ¿Cierto? Amén. Bueno, ¿qué tal si usted me acompaña a hacer una oración? Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amén. ¿Listo? ¿Está listo? ¿Cierto? Bueno, cierre sus ojos. Cierra tus ojos. ¿Qué tal si le decimos, Señor, gracias? Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque definitivamente sabemos que tú estás en este lugar. Tú estás en este lugar. Tú estás en nuestros corazones, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por darnos el privilegio realmente de poder venir a recibir tu palabra, Señor, porque quizás en muchos países hoy en día ni siquiera se puede, ¿no? Tantas guerras, tantas dificultades, tantas cosas que hoy en día hay en nuestra sociedad y realmente, Señor, hoy nos sentimos privilegiados por el hecho de poder venir, de poder escuchar, de poder estar en comunidad, Señor. Gracias por eso. Te bendecimos, Señor. ¿Y qué tal si usted le dice, Señor, yo te pido que tú hables a lo profundo de mi corazón? ¿Qué tal si realmente tú levantas tu mano y le dices, Señor, habla a mi corazón? Señor, y si quizás tengo alguna carga, tengo algo que quizás me quiere impedir esta bendición que tú me quieres dar el día de hoy, Señor, yo te pido que tú quites toda angustia, toda carga, quizás toda preocupación, no sé, quizás como nosotros a veces venimos a la iglesia con dificultades porque tuvimos una semana difícil. Realmente no sé cómo tú vengas el día de hoy a la iglesia, pero quiero decirte que Dios está contigo. Y Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestra vida y que tú alivianes esas cargas, que tú quites cualquier impedimento de confusión, de miedo, de inseguridad, de tristeza, de carga. Todo esto que quizás quiere impedirme recibir lo que hoy tú quieres enseñarnos a nosotros, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, ¿cierto? Bueno, ya nos saludamos, ¿verdad? Pero quisiera que usted hoy pudiese hacer algo. Quisiera que usted le dijera a la persona que está a su lado, ¿qué tal si tú le dices, Dios te bendiga? Quiero que le digas específicamente, Dios te bendiga. ¿Y qué tal si le dices al que está atrás tuyo o al que está al frente tuyo, al que no lograste decirle? ¿Qué tal si tú le dices, hey, Dios te bendiga? ¿Cierto? Dios te bendiga. Y este Dios te bendiga realmente es un saludo muy común en nosotros, ¿verdad? A veces nosotros ni siquiera decimos, hola, ¿cómo estás? Sino, Dios te bendiga, ¿sí? Y es muy común en nuestra cultura, ¿cierto? En nosotros, en la sociedad cristiana, tendemos a decir mucho esto, Dios te bendiga para todos. Mi hermanito, Dios lo bendiga. ¿Cómo ha estado? Dios lo bendiga. Muy bien, Dios lo bendiga, ¿cierto? Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Bueno, quizás hay varias personas que quizás no lo hacen, ¿cierto? O quizás fuera de la iglesia, a veces no lo hacemos, pero en la iglesia constantemente lo hacemos y es como la palabra cliché, ¿cierto? Dios te bendiga. Todo el tiempo estamos diciendo esto, Dios te bendiga. Y yo no sé si usted, pero yo la verdad, a cualquier lado donde voy, yo digo Dios te bendiga. O sea, yo estoy allá donde el doctor y me están sacando allá la muela y me están haciendo y yo, doctor, Dios lo bendiga. Gracias, doctor. Gracias por ese dolor, gracias por eso, ¿cierto? Dios lo bendiga. Estamos en un restaurante y a la chica que nos atiende le decimos, gracias, Dios la bendiga, ¿sí? ¿Cuántos son de mi clan, ¿cierto? Dios te bendiga, ¿cierto? Estamos, Dios te bendiga, gracias, Dios te bendiga. Pero usted alguna vez se ha preguntado qué significa Dios te bendiga, ¿sí? ¿Realmente qué es? ¿Qué es nosotros decir
Dios te bendiga. Estuve esta semana leyendo y encontrando algunas definiciones. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo usamos y lo usamos así como por inercia, ¿cierto? Dios la bendiga. ¿Sí? Pero realmente a veces ni siquiera entendemos el por qué o cuál es el trasfondo de todo. Y resulta que encontré una definición que dice lo siguiente. ¿Qué significa Dios te bendiga? Que Dios actúe en tu vida con su amor, poder y propósito, y que recibas lo que solo Él puede darte: gracia, paz, vida y salvación. ¿Sí? Imagínese la magnitud. Sí, o sea, cuando usted está diciendo Dios te bendiga, estamos diciendo que Dios actúe en tu vida con su amor, poder y propósito, y que recibas lo que solo Él puede darte: gracia, paz, vida y salvación. Y lo reducimos en el solo Dios te bendiga, ¿cierto? Y usamos Dios te bendiga, hermano. Ay, no, ay, pero bueno, que Dios la bendiga, ¿no? Que Dios la bendiga ahí, porque, ¿sí? Pero tiene un significado profundo y un significado muy especial. Así que si usted va a decirle a alguien Dios te bendiga, usted ya sabe qué es lo que significa, ¿sí? O sea, es esa gran bendición de parte de Dios. Y definitivamente nosotros como pastores, junto con mi esposo, el deseo en nuestro corazón y en nuestra oración es que realmente Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga sus relaciones, Dios bendiga su estudio, Dios bendiga tu matrimonio, tus hijos, tu finanza, que Dios bendiga tu salud, ¿sí? Que Dios bendiga los sueños de la iglesia, los anhelos de la iglesia, que Dios los bendiga. Ese es el deseo de nosotros como pastores, y creo que es importante nosotros tenerlo claro, ¿no? Que cuando digamos Dios te bendiga, es realmente ese deseo que nosotros tenemos de parte de Dios hacia esta persona. Y no solo, sí, bueno, Dios lo bendiga, ¿cierto? Lorena, Dios la bendiga. Allá nos vemos, Dios la bendiga, chao. Sino realmente ser conscientes de lo que significa esa palabra. Si es una bendición de parte de Dios. Así que hoy tengo el privilegio, el honor, y hoy comenzaremos con una nueva serie, ¿sí? Y voy a estar dando esta serie de aquí hasta que me vaya. Me voy en 3 fines de semana, entonces me van a tener acá 3 domingos. Vamos a iniciar esta nueva serie, y es acerca del sermón más famoso que dio el Señor Jesús. No sé si usted lo relaciona, ¿cierto? ¿Cuál será? El sermón del monte, ¿cierto? Vamos a estar hablando estos 3 fines de semana que me quedan a mí. Pero después va a estar mi esposo y él va a continuar, ¿sí? Acerca de esto. Y vamos a estar hablando sobre el sermón del monte. Y me encanta porque el sermón del monte es narrado en el libro de Mateo y de Lucas, con algunas diferencias, ¿cierto? Pero realmente con el mismo propósito, ¿sí? Y teológicamente representa una guía ética y una guía espiritual para todos los discípulos, basado en la transformación de nuestro corazón, ¿sí? Eso era lo que el Señor Jesús quería enseñar a sus discípulos. Por ende, eso es lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos el día de hoy. Es un llamado a vivir según los valores del reino, con autenticidad, amor y dependencia de Dios. Así que quiero que usted me acompañe a leer este fragmento. Quiero que leamos Mateo 5, desde el versículo 1, aunque vamos a estar profundizando solo en el versículo 3, pero vamos a leer desde el 1. Dice lo siguiente, quiero que usted me acompañe. Si usted trajo su Biblia, su dispositivo, ¿cierto? Por favor, abra YouVersion. Dice lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Quiero que usted repita esto: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. El Señor Jesús en Mateo me encanta porque a partir del verso 3 en adelante hasta el versículo 8 siempre inicia: bienaventurados los que,
bienaventurados aquellos, bienaventurados, ¿sí? Y en esta versión, en la Reina Valera nos dice bienaventurados, pero otras versiones dice benditos, otra versión dice dichosos, otra dice afortunados, ¿sí? Bienaventurados, benditos, dichosos, afortunados. Así que hoy quisiera desglosar dos cosas, desarrollar dos cosas, y lo primero es bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Viene del griego makarios, que significa bendecidos, bendecidos, favorecidos, profundamente felices, afortunados por la causa divina. Afortunados. Ser bienaventurados es ser bendecidos y ser felices por causa divina. Entonces el Señor Jesús realmente le estaba enseñando a sus discípulos: bienaventurados, bendecidos, afortunados, benditos son todos ustedes, ¿sí? Y Él nos quiere enseñar eso, le enseñaba eso a los discípulos y a las personas en ese entonces, pero realmente también nos lo enseña a nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos quiere enseñar que la verdadera bendición únicamente viene de Dios y no del mundo, ¿sí? La bendición únicamente viene de Dios y no del mundo. Ser bienaventurado es ser bendecido por Dios, aunque el mundo no lo entienda, ¿cierto? Hay muchas cosas que quizás afuera, o quizás nuestros familiares que aún no conocen de Dios, no entienden, ¿cierto? Pero quizás nosotros sí. Ser bienaventurado es ser bendecido por Dios, aunque el mundo no lo entienda. Y al estudiar esto, definitivamente, en cuanto al tema de ser bendecidos, definitivamente Dios quiere bendecirnos a nosotros. Ahora, el problema de ser bendecidos o no ser bendecidos es porque quizás no es problema de Dios, es problema de nosotros. Dios quiere bendecirnos, pero tú y yo tenemos que ser bendecibles. Tú y yo tenemos que ser bendecibles. Él quiere bendecirnos, pero a veces tú y yo no somos bendecibles. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir, definitivamente. Dios no bendice el pecado, ¿sí? Dios no bendice la arrogancia. Dios no bendice la indiferencia. Dios no bendice nada de esto. Entonces, cuando estamos hablando de esta primer bienaventuranza, definitivamente esta primera y el resto de las bienaventuranzas nos describe una serie de quizás de descripciones o actitudes del verdadero cristiano, del verdadero discípulo. Ser bienaventurado no es una meta que alcanzas, ¿sí? O sea, no es como un canje. Yo hago esto y tú me bendices. Yo hago y tú, ¿sí? No, ser bienaventurado no es una meta que alcanzas, sino es una realidad que tú y yo vivimos, ¿sí? Es una realidad que tú y yo vivimos. Y lo segundo que quiero desarrollar en esta tarde ya iniciando, el texto nos dice: bienaventurados, benditos, afortunados, felices. ¿Los qué? Los pobres en espíritu. Cuando uno lee esto, uno dice: no, pobre yo no soy, ¿cierto? Y yo muchas veces, antes yo leía esto, a veces esto es las bienaventuranzas son tan hermosas porque, claro, tiene algo como tan profundo que a veces uno lo lee y lo pasa por encima, pero cuando uno realmente profundiza, uno dice: wow, los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Ser pobre en espíritu no es ser pobre económicamente, no es ser pobre emocionalmente, no es ser pobre quizás tener una baja autoestima, quizás hacernos las víctimas con X o con Y cosa. No, eso no es ser pobre de espíritu. Quiero que veamos varias traducciones acerca de este mismo versículo que nos va a dar luz de lo que realmente es ser pobre en espíritu. La Nueva Traducción Viviente: Dios bendice a los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Palabra de Dios para todos, dice: afortunados
los que reconocen su necesidad espiritual. La traducción al lenguaje actual nos dice, Dios bendice a aquellos que confían totalmente en Él. O sea, definitivamente, este tema de las bienaventuranzas es una actitud y es una actitud que tú y yo necesitamos desarrollar y necesitamos mantenerla en nuestra vida. Ser pobre en espíritu es una actitud que tú y yo necesitamos mantener en nuestra vida. Y si nos damos cuenta, se repite el mismo patrón en todas estas traducciones. Lo que me deja ver, lo que me lleva a entender que ser pobre en espíritu es reconocer nuestra necesidad espiritual. ¿Sí? Es reconocer la necesidad espiritual, es tener humildad ante Dios, es ser conscientes que nuestra pobreza interna, de nuestra pobreza interna sin Dios, ¿sí? Es realmente depender de la gracia de Dios y no de nosotros mismos. Eso es ser pobre en espíritu. Y quiero que usted apunte la siguiente definición. Ser pobre en espíritu es reconocer humildemente que dependo de Dios y no de mí. Porque me doy cuenta que todos los días sin Dios soy insuficiente. Y creo que esa debería ser nuestra actitud todos los días. Soy insuficiente si Dios no está conmigo. Es tener esa actitud de necesito de Cristo, esa necesidad de que, hey, necesito estar conectado con Dios, necesito estar conectado con el Padre, ¿sí? Es esa actitud que el Señor Jesús quería desarrollar en ese entonces con sus discípulos, pero quiere desarrollar hoy en día con nosotros, el ser pobre en espíritu, porque quizás decimos, no, ser pobre, pues suena como, ¿cierto? Como que no, ¿cierto? Suena como raro, como que no, yo no soy pobre. ¿Sí? Y en espíritu no, si yo vengo todos los días a la iglesia, si yo vengo todos los días, ¿cierto? Ser pobre en espíritu realmente es reconocer esa necesidad. Y creo que es importante que nosotros podamos desarrollar esa actitud dentro de nosotros. Ahora, ser bienaventurado no es una meta que alcanza, sino una realidad que vivimos cuando dependemos de Dios. Charles Spurgeon dijo, los pobres en espíritu son ricos en fe. ¿Sí? Imagínense la paradoja de todo esto. Los pobres en espíritu son ricos en fe y herederos del reino, porque han dejado de confiar en su propia justicia y se han arrojado en los brazos de Cristo. Definitivamente tú y yo necesitamos arrojarnos a los brazos de Cristo. Todo momento, frente a cualquier situación, depender de Dios. Definitivamente creernos que sin Dios somos insuficientes, porque sin Dios realmente no podemos hacer absolutamente nada. ¿Sí? Y hay algo importante, y es que la entrada al reino no depende de méritos humanos, porque a veces creemos eso, no, yo hago, yo esto, yo lo otro, y está bien, ¿sí? Está bien servir, está bien ser diligente, está bien todo esto, pero va más allá, ¿sí? Es una actitud del corazón. La entrada al reino no depende de méritos humanos, sino del reconocimiento de nuestra necesidad de Cristo. Y saben, cuando yo leía esto, yo decía, wow, me parece impresionante. O sea, definitivamente yo me siento orgullosa que digan, Luisa es pobre en espíritu. Aleja, Haider, pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ¿qué significa? Que reconocemos la necesidad de Cristo en nuestra vida. Y saben, eso quizás el Señor Jesús en ese entonces él llegó así todo súper controversial y empezó a dar este sermón, y quizás los líderes judíos decían, no, pero ¿qué está diciendo? ¿Cierto? Porque quizás el Señor Jesús predicaba y hacía algo quizás contracultural, ¿cierto? De ese entonces. Asimismo, quizás nosotros somos pobres en espíritu. Quizás la gente de afuera no va a entender o lo va a entender diferente. No, pobre, ¿pobre de qué? No, ¿cierto? Pero sí, nosotros necesitamos trabajar en ser pobres en espíritu. Y qué bendición que digan, Haider es pobre en espíritu.
¡Wow! Eso me parece impresionante, porque es reconocer esa necesidad de Cristo. Amén. Ahora, ser pobre en espíritu no es solo algo de momento, ¿sí? Sino es una actitud constante, es algo que necesitamos trabajar. Cuanto más conocemos a Dios, más conscientes somos de nuestra dependencia de Él. Ahora, nosotros como seres humanos tendemos a depender, ¿cierto? Y dependemos quizás de nosotros mismos. Creemos que no, es que yo soy autosuficiente. No, es que yo puedo. No, es que yo he hecho. Es que yo he estudiado. Es que yo me tiré tantos años haciendo un magíster de la palabra y de la no sé qué y de, bueno, tantos estudios chéveres, fascinantes que hay. Pero realmente dentro de nuestra humanidad muchas veces nos sentimos autosuficientes de nuestros logros, porque somos fuertes, porque somos inteligentes, de nuestro conocimiento. No, es que yo he estudiado, es que yo he hecho, es que yo tengo, es que yo llevo tantos años en esta empresa que ya todo me lo sé, ¿sí? Y nos creemos autosuficientes. Y no solamente de nosotros mismos, no solamente tenemos esa autosuficiencia, sino que también tendemos a depender de una persona. Tendemos a depender de lo que los otros dicen, tendemos a depender de una situación, tendemos a depender del dinero, ¿sí? Dependemos de nuestro salario. Entonces, si no nos llega nuestro salario, si se me acabó el sueldo, entonces estoy mal, ¿sí? Estoy mal, porque tendemos a depender de esas cosas, dependemos de la aprobación de las demás personas. Entonces, si no me aceptan, si no esto, entonces yo no puedo, no me siento mal, ¿sí? Tendemos a depender de otras personas, de la aprobación, del trabajo, de la posición, aún del mismo esposo, ¿cierto? A veces nosotras como esposas, como mujeres, tendemos a depender, ¿cierto? A depender solo lo del esposo. Tendemos a depender de un diagnóstico, ¿sí? De una enfermedad. Tendemos a depender de muchas cosas. Y depende de lo que dependamos, así será nuestra vida. Y este es el título de nuestra enseñanza el día de hoy. Depende de. ¿Sí? ¿Qué tal si usted le dice al que está a su lado? ¿Y tú de quién dependes? ¿De quién dependes? Hay una canción, esta mañana me decían, depende, ¿de quién depende? ¿Es cierto? Depende de quién dependas, ¿cierto? ¿De quién dependes? ¿Sí? ¿De quién dependes el día de hoy? Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo puedo mantener esa actitud de ser pobre en espíritu? ¿Sí? Me parece impresionante ser pobre en espíritu, o sea, muestra tanta fragilidad, muestra tanto amor, de verdad, me parece impresionante. ¿Cómo puedo mantener esa actitud de ser pobre en espíritu? Y hoy quiero compartir con ustedes 3 aspectos. Quiero que usted, súper juicioso, pueda apuntarlos. 3 aspectos de los que considero son importantes para mantener esta actitud de pobres en espíritu. ¿Qué tal si le dices al que está a tu lado? Eres pobre en espíritu, ¿cierto? Hágaselo como pregunta y a ver qué le responde, ¿sí? Si soy pobre en espíritu o no soy pobre en espíritu. ¿Sí? ¿Qué le dijo el del lado? ¿Que sí? Que sí, ¿cierto? ¿O que no? No, por aquí dijeron que no. Que a partir de hoy sí. Bueno, muy bien, así es que me gusta. ¿Cuántos a partir de hoy? ¿Cierto? A partir de hoy, ¿sí? Pobres en espíritu. El primer aspecto, para mantener esta actitud de pobres en espíritu, necesitamos depender, como dice la canción, depende de, ¿sí? Depender de la sabiduría de Dios y no de la mía, ¿sí? Depender de la sabiduría de Dios y no de la mía. Y me encanta la palabra porque definitivamente siento que, o sea, es clara. La palabra es clara. Dice Proverbios 4:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte.
¿sí? Y no sé si a usted le ha pasado que usted dice, no, a mí me parece que esto es lo correcto, ¿cierto? ¿Cuántos han dicho, a mí me parece? A mí me parece que este debería ser el colegio de la niña, ¿sí? A mí me parece que esto debería ser, a mí me parece, ¿sí? Todo el tiempo estamos diciendo esto, ¿verdad? A mí me parece. Y pasa algo y es que lo que parece correcto a los sentidos o a la lógica humana puede terminar en destrucción eterna, ¿sí? En destrucción eterna si no dependemos de la sabiduría de Dios. Ahora, muchas veces nosotros decimos, no, es que yo tengo el presentimiento de que este es el trabajo perfecto. A mí me parece que este es el trabajo. Y cuando usted se da cuenta, está en un callejón sin salida. Usted dice, a mí, ¿en qué momento se me dio por aceptar este trabajo? Ahora estoy de 24, mejor dicho, todo el tiempo, ¿sí? Y resulta mal. Decimos también, no, yo considero que esta es la persona perfecta. O sea, me parece que esta es la persona, con esta me voy a casar, ¿cierto? Con esta me parece. Y todas nosotras las chicas, ¿cierto? Decimos, hemos dicho esto, no, a mí me parece, Señor, Señor, será que sí, me parece que es, ¿sí? Pero cuando no lo hacemos en la sabiduría de Dios, pues no resulta bien, ¿cierto? Resulta mal. Los padres pensamos, no, es que yo creo que esto es lo correcto, a mí me parece que esto es lo mejor para mis hijos. Y cuando nos damos cuenta, resulta que nuestros hijos tienen un efecto contrario a lo que nosotros, a lo que nosotros nos parecía, ¿sí? Y terminamos quizás haciéndoles más daño, terminamos embarrándola, ¿sí? Por algo que nos parece. Quizás también decimos, no, voy a invertir en esto. Esto es lo que me va a dar la plata. Esto nos va a sacar, ¿cierto? Y terminamos en DMG. ¿Cuántos cayeron? Bueno, yo en esa época estaba chiquis, pero recuerdo que mi familia cayó, de verdad. No, y decían, Ernesto, le tengo el negociazo, ¿cierto? Mi papi no está, ¿cierto? ¿Sí está? ¿Se fue, cierto? Ah, bueno. El negociazo. Ernesto, le tengo el negociazo. Vea, esto lo va a sacar a usted rápido, va a montar sus negocios de perros calientes, todo lo que a usted le gustaba, Ernesto. Y a los 2 años más o menos, todo se derrumbó, ¿cierto? Dentro de mí. Y nos parecen muchas cosas, pero definitivamente hay cosas que nos parecen, hay cosas que quizás nos hacen sentir bien y se siente chévere, se siente rico, se siente chévere una relación, se siente chévere X cosa, pero muchas veces, ¿sí? No nos puede llevar al camino correcto, sino al contrario, nos puede dejar en un callejón sin salida. Proverbios 3:5 dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad. ¿Cuál voluntad? La de Dios. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. O sea, definitivamente ser pobre en espíritu es depender de la sabiduría de Dios. No depender de mis sentimientos, no depender de mis amigos, no depender, ¿saben qué? Ni siquiera de un pastor, ni siquiera de un líder, ni siquiera, de verdad, ni siquiera de lo que yo pienso, ni de lo que yo creo. No, de la sabiduría de Dios, de la voluntad de Dios. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo obtengo la sabiduría de Dios? ¿Sí? ¿Cómo obtengo la sabiduría de Dios? Y esto era algo que la pastora Rosa nos lo hablaba el viernes en nuestras mañanas de oración. Y ella hablaba sobre Santiago 1:5. Dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídala, ¿cierto? Pídasela a Dios. ¿Saben qué pasa? Que estamos pidiendo otras cosas. Estamos pidiendo el carro,
la casa, la beca, todo esto, estamos pidiendo, no, Señor, me falta esto, no, Señor, y es que si tú me concedes, no, ¿saben? Y nos olvidamos quizás de lo más importante. Pidan sabiduría. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. ¿Cómo obtengo la sabiduría de Dios? Orando y leyendo la palabra. O sea, si tú oras, lees la palabra, ves esto, pide sabiduría. Y es algo que nosotros con mi esposo hemos venido, digamos que reflexionando dentro de nuestra vida espiritual y ministerial. Sabiduría de Dios, discernimiento. Porque muchas veces pedimos tantas cosas, pero no pedimos realmente lo importante, sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo sé si estoy viviendo en la sabiduría de Dios en lugar de mi propia sabiduría? Lo mismo, fácil, pero difícil, ¿cierto? Fácil decirlo, difícil hacerlo. Primero, hablando con Él diariamente. Segundo, leyendo la palabra diariamente. O sea, necesitamos realmente hablar con Dios diariamente, todos los días y leer su palabra. ¿Saben? Yo he aprendido en estos días, desde que me despierto, digo, Señor, me preparo para esta reunión. Señor, me preparo porque voy a hablar con los jóvenes. Señor, ¿tú qué quieres que yo diga? ¿Tú qué quieres que yo hable? ¿Qué debo decir, Señor? ¿Qué debo decirle a los chicos? ¿Qué debo decir frente a esto? ¿Qué debo decir? Eso es vivir en la sabiduría de Dios. Estar en esa conexión y estar dependiendo de lo que Dios me va llevando y me va mostrando. No, vas a hablar esto. No, di esto. Pero todo el tiempo es un diario. Todo el tiempo estar hablando. Y no como solamente, Señor, gracias por este día, gracias por estos alimentos. Amén. Todo el tiempo. Señor, voy a entrar a esta reunión con mi jefe. Señor, voy a entrar con estos clientes. Señor, dirígeme. Señor, llévame. Señor, pon palabra en mi boca. Señor, ¿tú qué quieres decir? ¿Sí? Es muy diferente a solamente decir, no, yo creo decir esto porque es que a mí me parece que es que a los jóvenes les hace falta y es que no. Señor, me preparo para esto, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo decir? Definitivamente, si no lo hacemos, si día a día en esas conversaciones con Dios no lo hacemos, definitivamente no estamos dependiendo de Dios, sino estamos dependiendo de nuestra propia sabiduría, de nuestro propio conocimiento. Y definitivamente nos estamos engañando. Y quizás por eso a veces terminamos con tantos problemas, terminamos metidos en X, en Y, terminamos con dolor, terminamos en muchas cosas. Porque no estamos pidiendo esa dirección de parte de Dios, ¿sí? Esa dirección de parte de Dios. Así que ser pobre en espíritu es depender de la sabiduría de Dios. No de mi sabiduría, no de mi entendimiento, no de lo que yo creo, no de lo que a mí me parece, sino de lo que Dios dice. ¿Y cómo lo logro? Leyendo la palabra de Dios, orando y estar todo el tiempo con Él. Señor, voy a hacer esto. Señor, voy a hablar con Alejo. Señor, ayúdame. ¿Qué debo decirle? Amén. Definitivamente esta es la actitud correcta de un seguidor de Dios. El segundo aspecto, depender de la fuerza de Dios. Dile al que está a tu lado, fuerza, pero de Dios. ¿Cuántos juiciosos van al gimnasio? Y eso, mejor dicho, tienen sus músculos y uno dice, ¡wow, fuertes! ¿Cierto? Yo por ahí he visto a Valentina en el gimnasio, toda súper juiciosa. Y saben, depender de la fuerza de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta que en el día a día terminamos cansados. ¿Cuántos terminan cansados después de un largo día de trabajo? ¿Sí? Cansados, uno queda como desgastado, como que esa batería está ya en el rojo, casi, mejor dicho, que se acabó.
¿sí? Terminamos cansados. ¿Por qué? Sencillo, porque somos humanos. Somos humanos, somos seres humanos, nos cansamos. Nuestra fuerza es limitada, pero la fuerza de Dios es ¿qué? Ilimitada. Nuestra fuerza es limitada, pero la fuerza de Dios es limitada. Nuestra fuerza es finita, pero la fuerza de Dios es ¿qué? Infinita. Nuestra fuerza se agota, pero la fuerza de Dios es inagotable. Y me encanta mucho Salmos 84:5. Hace cierta vez prediqué sobre esto. Dice, dichoso o bendito el que tiene en ti su fuerza. El que tiene en ti su fuerza. ¿En quién? En Dios. Isaías 40:31 dice, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como ¿qué? Como las águilas y correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y saben, definitivamente esto de ser fuertes en Dios, lo he aprendido y he aprendido a diferenciar lo que es ser fuerte, nosotros como seres humanos, ser fuertes, a ser fuertes en Dios. En esta temporada de mi vida lo he vivido, ¿sí? Con nuestro hijito Jay, que eso llega y se transforma, ¿cierto? Cuando tiene sus momentos difíciles, de crisis. Mejor dicho, yo puedo poner a Valentina que va al gimnasio. ¿Quién otro va al gimnasio por acá? Luis Soto, vea esos músculos por allá de Luchito. Yo puedo poner a 10 personas por acá, ¿cierto? A 10 hombres con mucha fuerza. Pero esos 10 hombres no le ganan a la fuerza de mi hijo. O sea, en serio, ustedes no se imaginan. Mi esposo suda tratando de controlar a este niño. Suda, de verdad, difícil. Y claro, y lo cogemos precisamente para que él mismo no se haga daño porque está en sus momentos de tránsito, de crisis, ¿sí? Y él coge y muerde y yo digo, Señor, en tus fuerzas, ahí está ese mordisco, pero es en tus fuerzas, Señor, ¿sí? Porque entra en un momento de crisis, de agresividad y de verdad, o sea, ustedes no se imaginan. La vez pasada íbamos en el carro y mi esposo se tuvo que ir, íbamos en el carro, estábamos con Diana y con Jonah, mire, estábamos con Jonah, ay Dios mío, yo pasaba colores y yo no, Jonah, maneja el carro tú. Tocó que Jonah manejara el carro, eso Jakey se quería tirar por fuera a la ventana, se quería pasar, no, fue terrible, o sea, y estábamos todos tres allá atrás así, Diana cubriendo a Grace porque cogía y le pegaba a mi chinita, y yo allá, contrólelo, y Jakey muerda, y yo, no, señor, crisis difíciles. Y saben, he aprendido a que definitivamente no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Y cuando estamos en esos momentos difíciles, 2, 3, 4 de la mañana, así con el ojo así que ya se quiere cerrar y este niño llora y llora y llora y yo trato de suplirle la necesidad que considero que sea, pero nada, y llora y llora y llora. Definitivamente digo, es en las fuerzas de Dios. Es en las fuerzas de Dios. Y alguien me decía, Paz, tú eres tan fuerte. Y yo le decía, no, amiga, de verdad no soy fuerte. Es Dios. Así con la lágrima en el ojo. De verdad, es Dios. Dios es el que nos da esas fuerzas. Amén. Y si quizás muchas veces nosotros pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, ¿sí? Definitivamente creo que muchos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado momentos difíciles en su vida? Donde usted dice, no, aquí ya no hay solución, aquí ya nada, esto se arregló, este matrimonio ya nada, esto, ¿saben por qué? Porque estamos en nuestras fuerzas. Y he visto muchas situaciones, quizás muchas parejas que están afrontando divorcios, que están afrontando infidelidades, que están afrontando rupturas, que están enfrentando muchas cosas y quizás no logran superar todas estas pruebas. ¿Por qué? Porque lo están haciendo en sus fuerzas y no están permitiendo que Dios ore y que sean las fuerzas de Dios. Es en las fuerzas de Dios donde tú y yo podemos superar y atravesar muchísimas cosas. Amén.
Ahora, me encanta esto porque dice, la única forma de atravesar los momentos difíciles en nuestra vida es dependiendo únicamente en las fuerzas de Dios. Y me encanta porque hay algo que he aprendido en esta temporada y es algo que me repito casi que todas las noches. Me repito este versículo que me parece lindo. Salmo 71:16 dice, iré en la valentía del Señor. Cuando estemos en esas noches oscuras, en esos momentos difíciles, cuando creamos que nada va a tener una solución, que esto no va a tener solución, tú vas a decir y tú vas a repetir esta afirmación que está en la palabra. Iré en la valentía del Señor. ¿Qué tal si tú lo dices el día de hoy? Iré en la valentía del Señor. Cuando quizás tú estés sin fuerzas, repite, iré en la valentía del Señor. Cuando te den malas noticias, no importa, iré en la valentía del Señor. Cuando tengas que enfrentar algún reto, algo que quizás tú dices, no, esto yo no lo puedo hacer, no importa, iré en la valentía del Señor. Iré en la valentía del Señor. Y este es el tipo de carácter que el Señor Jesús quiere desarrollar en nosotros. No importa qué situación, iré en la valentía del Señor. Y me encanta algo que el Señor me regalaba esta semana, Salmo 73:26. Dice, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fortaleza de mi corazón. Y este versículo me recuerda mucho a mi suegro. Sus piernas, sus brazos, sus hombros. Y él dice, muchas veces él me dice, mire Lu, así me duela lo que me duela, la fortaleza está en mi Señor. Él es el que me da la fortaleza. Y saben, había un hombre llamado Hudson Taylor, fue un misionero muy famoso en el siglo XIX. Él vivió muchísimos años, ¿sí? Pero ya al finalizar sus años, en su época de vejez, pues su salud se fue debilitando, se debilitó muchísimo y encontré un fragmento de algo que él escribió y él decía, estoy tan débil que ya no puedo trabajar. ¿Cuántos han dicho esto? ¿Cuántos han dicho, tienen una gripa, estoy tan débil que ya no puedo trabajar? No, pero no me refiero a esto, ¿no? No me refiero a esto es una historia de verdad. Este señor estaba, mejor dicho, súper mal en su salud, no como quizás muchos de nosotros que nos da algo y no, ya me incapacité. Ay, no, jefe, es que estoy que no me puedo parar, estoy, mejor dicho, ¿cierto? ¿Cuántos se sienten identificados con esto, cierto? Por allá hasta que hacen así, ¿sí? Pero no, este señor, mejor dicho, de verdad, dice lo siguiente, estoy tan débil que ya no puedo trabajar, ¿sí? Estoy tan débil que ya no puedo estudiar, estoy tan débil que ya no puedo leer mi Biblia, ya ni siquiera puedo orar, solo puedo permanecer quieto en los brazos de Dios, confiando como un niño pequeño. ¿Saben? Muchas veces cuando nosotros tenemos esos momentos difíciles, lo único que necesitamos es descansar en los brazos de nuestro Padre como un niño pequeño y confiar. Usted le dice a su hijo, mire, tírese de acá que allá yo lo recibo. Él se tira porque ahí está su Padre, ¿sí? Él se tira. La debilidad puede ser algo tan bueno en nuestra vida si hace que dependamos de Dios. Y a veces creemos que la debilidad, no, yo no quiero exponer mi debilidad porque eso me hace ser menos. No, para nada. Mira lo que dice 2 Corintios 12, 8 al 10. Dice, esto lo dice el apóstol Pablo. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Que le quitara qué? Pues su debilidad. En otras versiones nos habla sobre el aguijón, ¿sí? Su aguijón. Y cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. ¿Cuántos se jactan de sus debilidades? Me alegra jactarme de mis debilidades, porque el poder de Cristo puede actuar a través de mí. Esto me parece fascinante. El apóstol Pablo está diciendo, cuando soy débil, soy más fuerte.
Cuando soy débil, soy más fuerte. Y realmente esta es la paradoja del depender de, ¿sí? Cuanto más débiles somos, más dependemos de Dios. Y cuanto más dependemos de Dios, más fuertes somos en Dios. Más fuertes somos en Dios. Amén. El tercer aspecto, depender del tiempo de Dios, no en el mío. Y todo el tiempo nosotros estamos así. Señor, ¿qué pasa? Ha pasado 2 horas y no me has dado respuesta, Señor. ¿Sí? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Sí, definitivamente hay temporadas en nuestra vida, hay diferentes temporadas en nuestra vida. Pero ¿saben algo? Cuando nosotros esperamos, realmente nosotros estamos en la sala de espera de Dios. ¿Cuántos se han sentido que están en la sala de espera de Dios? En algún área de su vida, ¿cierto? Que sí, hace quizás un mes mi esposo predicaba sobre el turno C30 y él hablaba que estábamos en la sala de espera, en ese claro, ¿cierto? Esperando a que le entregaran la SINCAR, mi SINCAR, ¿sí? Pero muchas veces nosotros estamos en la sala de espera de Dios y muchas veces creemos que en esa sala de espera Dios no está haciendo nada. Muchas veces decimos, Dios, ¿qué pasa? Te olvidaste de mí. No pasa nada, nada. Y llevo esperando, Señor. Pero ¿saben? Dios está trabajando. Así nosotros no lo veamos, Él está trabajando. Y ¿saben? Quizás vamos a tener que esperar mucho tiempo. Y vamos a pasar la mayor parte de nuestra vida esperando. ¿Sí? Definitivamente. Quizás vamos a tener que pasar varias áreas de nuestra vida esperando. Pero si no descubrimos cómo confiar en Dios mientras esperamos, esa mayoría del tiempo de nuestra vida vamos a estar desconfiando de Dios. En medio de la espera necesitamos confiar en Dios, porque si no encontramos la forma en la que necesitamos confiar en Él, vamos a pasar el resto de nuestra vida desconfiando de Él. Y me encanta algo porque Salmos 31:14 dice: mas yo en ti confié, oh Jehová. Yo dije, Dios mío eres tú, en tu mano están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos. Y en tus manos están mis tiempos significa reconocer su soberanía. Significa confianza absoluta en Dios. Y significa refugio en Dios, aunque nada pase. Aunque ni siquiera sepamos qué vaya a pasar. Me refugio en Él. ¿Sí? Eclesiastés 3:11 dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Y no sé si tú estás hoy esperando algo. Quizás estás esperando un trabajo. Quizás estás esperando tener un bebé. Quizás estás esperando, no sé, algo de parte de Dios. Pero Dios te está diciendo, ¿sabes? Mientras esperas, confía en mi fidelidad. Mientras esperas, confía en mi fidelidad. Obedece incluso sin entender. Y así muchas veces nosotros nos hemos sentido. Señor, aquí estoy obedeciendo, Señor. Y no pasa nada, pero estoy obedeciendo, Señor. Y así nos dice el Señor: mientras espera, obedece, incluso sin entender. Y mientras esperas, sé agradecido en tu proceso. Depender de Dios no es pasividad, es confianza activa. Y definitivamente Juan Calvino decía: depender de Dios no es resignarse pasivamente, sino descansar activamente en su tiempo y en su perfecta voluntad. Y ¿saben? Junto con mi esposo estamos en un proceso de espera. Y mi esposo lo decía en el turno C30, en la prédica. Decía: llevamos 4 años esperando. 4 años esperando el milagro. 4 años esperando a que nuestro hijo diga: mamá, papá, dame. 4 años. Y quizás tenga que ser más tiempo. Ok, Señor, lo entiendo. Pero mientras espero, decido confiar. Mientras espero, obedezco.
mientras espero, agradezco el proceso. Y ¿saben? Anoche esta madrugada me soñé algo. Y estaba en X lugar. Y yo veía como un pancake, ¿sí? Como una tortilla. Y Jake se la estaba comiendo. Y de un momento a otro él me dice, galleta orange. Y me señaló la galleta, o sea, quiero galleta orange. Claro, es un sueño. Pero yo me desperté y yo le dije a él, mi amor, me soñé esto y tú me decías esto y yo lo creo. Y yo lo creo. Y esta mañana venía algo a mi mente. Dice en Habacuc 2:3, dice, aunque parezca tardar, sin falta vendrá. Aunque parezca tardar, sin falta vendrá. Y no sé tú qué estés esperando, pero sabes, aunque parezca tardar, sin falta vendrá, porque es la promesa de Dios. Sin falta vendrá, pero no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Es en su tiempo, bajo su propósito, bajo su voluntad. Bajo su voluntad. Y eso es ser pobre en espíritu. Dependencia total. Depender de su sabiduría, depender de su fuerza y depender de su tiempo. No en mis fuerzas, no en mi tiempo, no en mi sabiduría. Depender completamente de Él. ¿Saben? Me siento afortunada de decir, soy pobre en espíritu. Porque reconozco que necesito de Dios. Todos los días. Sin Dios soy insuficiente.